Hola, soy Karina Mariani y esto es Memoria y Balance, un resumen semanal de noticias para los que ya no pueden soportar los noticieros. Esta es la semana que va del 22 al 29 de septiembre del oscuro año 2020. Argentina. Durante la semana que pasó, Argentina fue un paso de comedia muy divertido. Para los no argentinos, se entiende, para nosotros fue trágico. El lunes, el presidente dijo que el mérito no servía. Si no le gusta el mérito al presidente, ¿qué le gustará? ¿El desmérito? No nos pudimos contestar esta pregunta porque el martes, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, planta permanente tercera generación, dijo que era una barbaridad ahorrar en dólares. Después se mandó un furcio y dijo que sí había que ahorrar en dólares, pero capaz que no era un furcio, porque finalmente se comprobó que él ahorraba en dólares mientras le decía al resto de los argentinos que ahorren en pesos. Y nos hubiéramos escandalizado mucho con esto si no fuera porque el miércoles el ministro de Economía Guzmán, frente al Congreso y a las cámaras de todo el país, a los que tenía que dar explicaciones, dijo que su explicación sobre la economía era zaraza. Zaraza, eso es lo que él opina de nuestra economía. Y esto hubiera sido muy escandaloso si no fuera porque el jueves, también en sesión del Congreso, que no deja de darnos alegrías, el diputado ultra kirchnerista Ameri apareció en cámara succionando los senos de una asesora. El Tetagate, como se dio en llamar, sería tal vez lo más escandaloso si no fuera porque el viernes, luego de que dos tuiteros advirtieran inconsistencias en el conteo de víctimas de COVID, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, admitió que se habían olvidado de contar 3.523 muertos. Y todo esto sería muy bochornoso si no fuera porque, acto seguido, se filtraron 3.850 operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, que ocurrieron entre el año 2015 y 2019, revelando nombre, apellido, DNI de más de 1.000 agentes secretos. Un escándalo de corte internacional que pone en peligro operaciones, personas y relaciones internacionales. Para cerrar el vodevil, durante la tarde del martes 29 y luego de una larga deliberación, finalmente la Corte Suprema de Justicia puso un freno a las intenciones de la vicepresidente y aceptó tratar el recurso de per saltum presentado por los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Prohibió, por ahora, reemplazar a estos jueces. Veremos en adelante cómo reacciona el gobierno ante este revés. En un episodio trágico, el inspector Roldán fue asesinado de 4 puñaladas mientras intentaba detener a un hombre que amenazaba a la gente en las inmediaciones del Malva. Roldán era padre de un niño de 4 años y prestaba servicio en el cuerpo de la Policía Montada de la Policía Federal Argentina. Si Argentina tuviera protocolos de acción que protegieran a los ciudadanos y no a los delincuentes, posiblemente Roldán estaría vivo. Su muerte solo se explica en el marco de la nefasta política de seguridad vigente. En el marco económico, una nueva directiva del Carnaval, que es nuestro Banco Central, dispuso que los empleados de empresas privadas que reciban el programa estatal de ayuda para pagar salarios, conocido como ATP, no podrán comprar su cupo mensual de $200. O sea, si uno es empleado estatal, puede comprar los $200. Si uno es empleado privado, cuya empresa pidió un ATP porque no puede trabajar hace 6 meses, no hay que buscarle a esto lógica porque no la tiene. La crisis de confianza provocada por las medidas de nuestro Banco Central provocó una ola de retiros enorme que alcanzó los $235 millones en los últimos días. La economía argentina sufre los efectos de esta cuarentena y la recesión que arrastra por 2 años. En el segundo trimestre cayó un 19.1%. Estados Unidos. Donald Trump confirmó la nominación de la jueza Amy Coney Barrett como candidata a la Corte Suprema. Es casi seguro, por los números que tiene en el Senado, que va a ser ratificada. Por otra parte, la Casa Blanca dice que va a retirar a su embajada en Irak si el gobierno no termina de controlar a las milicias chiitas que últimamente han lanzado ataques sobre intereses estadounidenses.
Trump, por otra parte, ha obtenido la tercera nominación para el Premio Nobel de la Paz. En la noche del 29 tendrá lugar el primer debate Trump-Biden en vistas a la carrera presidencial que tendrá lugar el 3 de noviembre. Chile. Al menos 2 encuestas de esta semana sostienen que el 66% de los chilenos votará por el cambio constitucional, mientras que el 15% estableció que se opondría a la implementación de una nueva ley fundamental. Brasil. A pesar de la crisis del coronavirus, Brasil se posiciona como el principal foco de inversiones en América Latina gracias a las reformas implementadas por el equipo económico de Bolsonaro y a su reticencia de cerrar la economía a causa de la pandemia. Según el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 2019 el país recibió unos 75.000 millones de dólares, 15 millones más que en el 2018, colocándose en el 4º lugar dentro del ranking mundial de receptores de inversiones. Bolivia. En Bolivia ha surgido una nueva denuncia por estupro contra Evo Morales, quien habría tenido una hija en el año 2016 con una adolescente que al momento de quedar embarazada tendría solo 15 años. Italia. Italia deberá eliminar 345 cargos legislativos entre diputados y senadores, 1/3 del total de los parlamentarios. Esto es en virtud del referéndum en el que ganó esta postura, con el 69,55% de los votos. Uruguay. Una contundente victoria electoral para el Partido Nacional del presidente Lacalle Pou tuvo lugar en las recientes elecciones. Finalmente, el Partido Nacional se hizo con 15 intendencias sobre 19, arrebatándole Paysandú, Rocha y Río Negro al izquierdista Frente Amplio. Los colorados conservaron el departamento de Rivera, que es ahora su último bastión. El Frente Amplio solo logró retener 3 departamentos, el más importante del país, Montevideo, más Canelones y Salto. Colombia. La inteligencia colombiana advirtió que descubrió un plan para asesinar al presidente Iván Duque. Se trataría de 2 francotiradores que están involucrados en un plan para asesinarlo, por lo cual se ha reforzado la seguridad del presidente y su familia. Gran Bretaña. El vodevil de Boris Johnson amenazando con romper el acuerdo de salida sigue en danza. El comité creado por el Reino Unido y la Unión Europea para implementar el famoso Protocolo de Irlanda del Norte, que figura, de hecho, en el acuerdo de retirada para evitar que exista una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia británica, es el mismo que Boris Johnson amenaza con violar si finalmente no hay un pacto comercial antes de que se termine el periodo de transición que está en sus últimos días, ya que terminaría a fines de diciembre. Venezuela. La alta comisionada para los derechos humanos de ONU, Michelle Bachelet, dio a conocer un informe según el cual en Venezuela ha habido solamente este año 2.000 muertes en operativos desplegados por las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro. La gravísima crisis que vive el país tiene que ver con la falta de luz, de agua, de comida y de combustible, y esto ha hecho que la población salga a la calle a protestar en 17 de los 23 estados. La respuesta del régimen de Maduro ha sido, por supuesto, reprimir. En Palestina, las facciones acordaron celebrar elecciones tras 14 años. En este momento, Al-Fatah y Hamas han acordado volver a las urnas en un plazo máximo de 6 meses, en el marco de unos contactos que mantuvieron en Turquía durante los últimos días para abordar el enésimo proceso de reconciliación entre las 2 principales facciones palestinas. Esto implicaría el relevo de Abbas, que ya tiene 85 años, en un cargo que ocupa desde el año 2005. Armenia. Estalló finalmente la guerra total entre Armenia y Azerbaiyán, 2 países de la región del Cáucaso. Los combates entre soldados de ambos países por el control de un enclave armenio en el territorio azerí cobraron fuerza y ya dejan más de una treintena de muertos y cientos de heridos. A ambos países reclaman la región de Nagorno-Karabaj, donde actualmente Armenia ejerce la soberanía. Existe un enorme conflicto étnico-cultural que ya lleva más de 40 años tras la caída de la Unión Soviética.
Turquía. El gobierno armenio acusó a Turquía de haberle derribado un avión suyo con un caza F-16 de la Fuerza Aérea Turca en una operación conjunta con la aviación de Azerbaiyán. Ankara desmintió esto y el tema aún no está resuelto. Por otra parte, en otro de los conflictos de Turquía, Estados Unidos se metió de lleno apoyando las negociaciones con Grecia, cuyas relaciones, las de Turquía y Grecia, se han deteriorado hasta el punto en que ambos países tienen buques de guerra enfrentados en el Mediterráneo. Y vamos con ONU edición especial, ya que tuvo lugar la asamblea número 75 de ONU, todo a través de videoconferencias. Precisamente, una de las intervenciones más interesantes fue la del presidente turco, Erdogan, quien llamó al diálogo sincero para resolver el conflicto de su país con Grecia y la Unión Europea en el Mediterráneo, mientras rechazó los acosos dirigidos a Turquía, ya que tiene muchos frentes abiertos. También en ONU, el presidente Donald Trump anunció el endurecimiento de las sanciones contra Cuba y criticó el acuerdo que el gobierno de Barack Obama había alcanzado con La Habana. A partir de ahora, los ciudadanos estadounidenses que visiten la isla van a tener muchas restricciones para hospedarse en hoteles gestionados directamente por el régimen y para comprar recuerdos como habanos o botellas de ron que son producidas en este país. También acusó en su discurso a China por el COVID-19 y pidió a Naciones Unidas que se responsabilice a este país por su conducta durante la pandemia. Mientras tanto, Xi Jinping, el líder chino, respondió que su país no tiene intención de entrar en una guerra ni fría ni caliente con otros países. La intervención del presidente brasileño Jair Bolsonaro defendió su gestión ante la pandemia, así como ante los incendios en el Amazonas y el Pantanal, y se dijo víctima de una campaña de desinformación. En ONU también se tensaron las relaciones entre Brasil y Argentina, que no están en su mejor momento. Esto volvió a quedar demostrado con las advertencias del presidente Bolsonaro sobre la deriva populista y autoritaria del gobierno kirchnerista, muy parecidas, en su opinión, a la del régimen bolivariano de Venezuela. Es un gobierno que ya se ha manifestado en el pasado por seguir al Foro de San Paulo, dijo Bolsonaro. El Consejo de Derechos Humanos de ONU decidirá si la misión continúa sus investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad en el régimen chavista. Es imperativo investigar y juzgar a los responsables de las violaciones cometidas, ha insistido Marta Balinas, presidente de la misión. Mientras tanto, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, reclamó en un mensaje grabado a Naciones Unidas más esfuerzos de la comunidad internacional para salvar a su país ante la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen más cruel que haya visto la región en muchos años, el régimen de Maduro. Esto es todo por esta semana, nos vemos la próxima, gracias a todos.